Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con las reflexiones bíblicas y damos gracias al Señor porque podemos estar aprendiendo y podemos estar conociendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a reflexionar sobre los principios que Dios tiene. Tiene algunos principios básicos que los tenemos que conocer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y para eso le pedimos al Señor que nos guíe. Padre Santo, guíanos en aprender todas estas cosas que tú quieres que aprendamos, Señor, para la edificación de tu Santa Iglesia. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para eso vamos a ir al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan. Vamos a ir al capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 5. ¿Cuál es esta situación que nos va a presentar acá la Biblia? Nos presenta la situación de cuando en una oportunidad estaba Jesús enseñando, y donde estaba Jesús toda la gente iba, se reunía porque él curaba a los enfermos, ayudaba a la gente. Y entonces en un determinado momento había tanta gente, se había reunido tanta gente en ese lugar, y era cerca del mar de Galilea, y dice que Jesús cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Acá hay algo que Jesús le va a decir a Felipe, y cada uno de nosotros piensa, ¿qué será esto? ¿Le estará dando una enseñanza? ¿Le va a dar una enseñanza sobre una enseñanza bíblica? No. Fíjense en qué dice acá. Y dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Es práctico Jesús. ¿De dónde vamos a comprar el pan? Estamos ahí, estaba enseñando, curando gente, pero él se acuerda de nuestras necesidades. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman esto? Número uno, estaban en la montaña, en esa época no había supermercado, es terrible eso, ¿no? Pero esto se lo decía para ponerlo a la prueba a Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos comiese un poco. 200 denarios podemos decir que son 200 jornales, pero eran muchos más. Acá la Biblia después nos hace ver este pasaje que eran 5.000 hombres, más mujeres y niños, 5.000, Por eso que Felipe dio su pensamiento al Señor Jesucristo. Nosotros, ¿cuánto tenemos? 200 denarios, pero 200 denarios no va a alcanzar para toda esta gente. Uno de sus discípulos, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, ¿no?, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Genial, Andrés. Dijo, bueno, habrá andado a buscar, a ver quién tiene un poco de comida. Vamos a ver acá. Y encontró este muchacho. Tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Recuerden que el pan de cebada era un pan de pobre, un pan de pobre. Y 2 pececillos eran pequeñísimos. Entonces, seguro se cuenta que su mamá le había dado esto. Él habrá dicho, voy a ver a Jesucristo, y la mamá le dijo, vení, come, nene. Y entonces le debe haber dado los 5 pancitos de cebada y 2 pececillos. Una cosa pequeñísima.
Estamos viendo cómo el Señor hace su obra con cosas pequeñas. Ya lo habíamos visto. Habíamos visto que hace la obra de Dios con nosotros, que somos pequeñísimos y somos lo peor del mundo. Hizo la obra que él quería hacer con las piedras de David, y así vimos cada una de esas enseñanzas que el Señor nos dio, que Él hace toda su obra con cosas pequeñas. Y ahora va a ser una obra maravillosa con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Atenti que los panes de cebada eran pequeños, Él lo llevó al niño. Bueno, pero este niño lo dona. Y entonces le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Interesante. Nos ponemos a cortar los pancitos para por lo menos 10.000 personas, porque eran 5.000 hombres, más las mujeres, los niños. Bueno, entonces Jesús dijo, interesante esto, dice, hacer recostar a la gente, que descansen. Y los apóstoles y los discípulos no sabían por qué decía eso. Habrán pensado, bueno, ahora Jesús lo hace recostar para que se olviden que tienen hambre. No sé qué habrán pensado, ¿no? Dice, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Claro, estaba blandito el campo, ¿no? Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Habíamos dicho, 5.000 varones, más las mujeres, los niños, ¿no? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Este es un detalle que tenemos que tener en cuenta. No es Jesús que le dio de comer. No es Jesús. El que le dio de comer fueron los discípulos. Jesús le dio el pan a los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, ¿no es cierto?, asimismo a los peces, les dio cuanto querían. O sea, empezaron a repartir comida los discípulos, no Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Jesús tenía la tarea de cortar el pan y los pececitos. Cortaba, siempre había. Repartan, lleven, coman. Enormemente lo que comieron, porque dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, y acá importante, por eso un principio también que vamos a ver, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces los discípulos habrán dicho, bueno, habrá quedado un pancito, medio pececito. No, fíjense, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido. ¿Qué podemos pensar acá? Tenemos que reflexionar. Por empezar, Jesús le demostró que Él puede hacer todo. Después, no fue Él que les dio de comer. Y eso es una enseñanza para nosotros. Reflexión número 1. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que si tú eres un discípulo de Cristo, si yo soy un discípulo de Cristo, tenemos que darle de comer a la gente. ¿Qué tenemos que darle de comer? La palabra de Dios. Porque Él nos dio a nosotros el poder, Él, el Señor, nos dio a nosotros el poder de dar alimento a la gente. Pero también el pan. Pero este es un ejemplo principal de la palabra de Dios. Ahora, Dios, cuando creó todas las cosas, creó todo. Miren, vamos al libro de Génesis, y dice así, en el capítulo 2, en el versículo 2.
dice, y acabó Dios, Génesis, ¿no? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa eso? Creó todo. No es que acá él creó el pan. No creó el pan. Cuando estaba en la boda de Caná, que convirtió el agua en vino, no creó el vino, él convirtió el agua. O sea, que tomó cosas que ya estaban creadas. Dios no crea de nuevo. Él creó una vez y para siempre. El Señor hace todo una vez y para siempre. Si uno ve en el libro de Apocalipsis que dice que estamos esperando tierra nueva y cielos nuevos, eso no significa crear, sino significa restaurar. Restaurar. El Señor, a la fin de toda la historia, va a restaurar la tierra y todo el universo. Ahora, Dios no creó nada, pero Dios es suficientemente poderoso para multiplicar. Él multiplicó el pan. Ahora, no perdió nada. Él dijo, recoged todo, que no se pierda nada. Ese niño que había donado, evidentemente se llevó una canasta, seguro, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que él tenía 5 panes, 2 pececitos y después se llevó una canasta lleno de pedazos de panes y de peces. ¿Qué significa esto? Los principios que Dios nos enseña acá, que Él no recrea nada, ya todo está creado. Y eso es una esperanza para nosotros. No es que Él tiene que crear las cosas para que nos lleguen a nosotros, Él ya las creó. Después, Él no pierde nada. Él no pierde nada. El Señor Jesucristo dijo que todo aquello que el Padre le daba, no lo perdería. Somos nosotros. Él no perdería a los que creerían en Él, que el Padre se lo dio. No nos podemos perder. Él no nos va a perder, mejor dicho. Él nos va a cuidar. Y después, lo más importante, el principio más importante que tenemos que tener en cuenta es esto, que el niño o el muchacho dio lo que tenía. Nosotros tenemos que dar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que Dios nos dio. Atenti, no estoy diciendo que nosotros vendamos las casas, los autos, vendamos los muebles, todo los demos a los pobres. En una época la iglesia lo hizo. En la iglesia del libro de Hechos hacían así. Pero no es un mandato ahora de Dios. Pero sí, lo que Dios nos dio, lo tenemos que compartir. ¿Por qué? Por un principio. Si nosotros compartimos lo que tenemos, el Señor lo multiplica. ¿Entendieron? Y eso es lo que el mundo no comprende. Lo que no comprende el mundo es que cada uno del mundo busca lo suyo. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que tenemos que buscar las cosas de otro para compartirlas. Compartamos ahora en este momento la palabra de Dios, porque es lo que el mundo necesita, la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en el Señor Jesucristo y te dará el pan que tú necesitas, porque Él ya lo decretó desde antes de la creación. Él nos decretó la parte que nos correspondía a cada uno por su misericordia. No porque merezcamos nada, porque Él es bueno. Bueno, estimados hermanos, hermanas en Cristo, estimados amigos, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.